Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este su programa Contacto Legal, un espacio de diálogo en torno a temas de plena actualidad con invitados e invitadas de primer nivel. Mi querido Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido Cristian. Bien, muchas gracias. Buenas noches con todas, con todos. Aún seguimos todavía sobrepasando los días de crisis y de desastre y de derrumbes y nos solidarizamos con todas las personas que han sido damnificadas o con las personas que incluso han perdido seres queridos. Para ellos nuestra solidaridad y también nuestro abrazo. Debido a las múltiples colectas que se están haciendo por todos lados, les rogamos desde este espacio que se sumen de algún modo a colaborar a nuestros compatriotas. El día de hoy, como no es raro en este programa, vamos a tratar un tema de actualidad y además profundamente importante para una sociedad democrática y también para precisamente todos los ciudadanos y ciudadanas en particular. Es relacionado al tema de la constitucionalidad, de la regulación del aborto terapéutico en nuestro país con motivo de una sentencia. Cristian, explícanos el contexto en el que precisamente abordamos este tema el día de hoy. Sí, efectivamente, un poco para poner en panorama, como siempre hacemos, para que así el público que nos sigue pueda comprender la problemática que está detrás del tema a desarrollar y sobre todo su relevancia y pertinencia. Un poco para conocer sobre el aborto, quizá convenga tener en cuenta que hace solamente unos días atrás se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, que también es una fecha, por supuesto, importante a recordar, pero es un día en el que nosotros debemos conmemorar o traer al presente una lucha que inició en el pasado porque la mujer alcance no solamente condiciones de igualdad a nivel estrictamente formal en cuanto a la relación, por ejemplo, u oportunidades de trabajo frente al varón, sino que también hay otro frente también de igualdad material que tiene que ver con la capacidad o facultad que ella pueda tener o adoptar frente al ejercicio de algunos derechos. Y aquí justamente es donde tenemos que ingresar un poco más en detalle. La lucha en la que se veía involucrada, particularmente la mujer, tiene que ver no solamente en su relación, como decía, con los varones, sino que hay una serie de facultades que atañen pues, particularmente a su condición de mujer, como es, por ejemplo, la facultad de decidir sobre su propio cuerpo cuando está en un estado de gestación. Y es que aquí es una problemática compleja, porque si bien por un lado está el derecho de la mujer a decidir continuar o no con el embarazo, por el otro lado hay un derecho que también se contrapone, que es el derecho a la vida de quien está por llegar a este mundo. Y la problemática alrededor del aborto no es nueva, por supuesto. Hay varios países que han tratado de enfrentarla de diversa manera. Está el sistema de plazos, que en función de cuál es el avance en el tiempo del estado de gestación, se valora o no la decisión de la mujer para interrumpir el embarazo o de pronto en algún estadio quizá más avanzado, ya la cosa se hace más complicada por la vida en desarrollo que está por venir. Pero también hay otro sistema, como el sistema de indicaciones, que depende del escenario, contexto en el que ha tenido lugar o en el que tenga lugar el estado de gestación, se puede tomar esa decisión. Por ejemplo, el aborto social, que tiene que ver cuando el embarazo es producto de una violación sexual, el aborto eugenésico por malformaciones o alguna enfermedad grave que pueda traer consigo la vida que está por llegar a este mundo. Y así como esos escenarios, naturalmente nos ponen sobre la palestra la problemática del aborto y las alternativas de solución. Hoy vamos a conversar concretamente sobre uno de estos sistemas de indicaciones de aborto, que es el aborto terapéutico, que ya vamos a conversar con nuestra invitada de lujo hoy día para que nos pueda orientar y a ilustrar, por supuesto, en torno a en qué consiste el aborto en general, en qué consiste el aborto terapéutico, cuáles son los alcances de su aplicación. Y el tema cobra relevancia, como bien decía Julio, porque hace solamente también unos días hemos tomado conocimiento de una sentencia que emana del Poder Judicial como consecuencia de un proceso de acción popular que se inició contra la guía técnica que aprobó y publicó en su momento el Ministerio de Salud para practicar el aborto terapéutico. Vamos a ver justamente en este espacio y con una invitada, como decía, de honor, de lujo, como siempre, en qué consiste el aborto terapéutico, qué resolvió el Poder Judicial, por qué se cuestionaba esa guía técnica que el Ministerio de Salud había aprobado. Y vamos, mi querido Julio, para seguir directamente y Sí. aprovechar además este espacio que nos ha regalado nuestra invitada. ¿A quién tenemos el día de hoy?
Así es, nos vuelve el día de hoy a honrar con su presencia la doctora Sofía Donaires Vega. Ella, como ya saben ustedes, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster también por la misma Casa de Estudios y con la especialidad o estudio de especialización en esta materia, en recursos humanos. Ha sido además procuradora adjunta especializada supranacional y actualmente es asesora de magistrado en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas noches. Qué gusto tenerla nuevamente por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes, para el público que nos acompaña, ¿no? Por la invitación que bien nos ha transmitido acá mis colegas, ¿no? Empezando por Cristian, luego quien nos está acompañando aquí también. Y bueno, estoy ahí dispuesta a poder colaborar con algunos alcances en virtud del tema que nos han compartido, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, aquí siempre iniciamos por los derroteros más amplios para ir concretizando ideas, cerrando ideas, llegando de pronto al caso concreto. Siguiendo esa línea, quisiera que por favor nos expliques cuál es la problemática del aborto. Cristian abordaba ya un poco algunas formas o tipos, elementos del aborto, el aborto terapéutico, eugenésico, pero quizá puedas ampliarnos un poco esta situación, este panorama de la problemática del aborto en general y también en nuestro país. Sí, bueno, a ver, creo que es un punto de inicio importante, un poco para contextualizarnos también, y digo, o considero principalmente dentro de los países de la región, ¿no? En la cual nosotros estamos, ¿no? Como Perú, y un poco también para tener un paneo comparativo de cómo es que se ha manejado y se maneja este tema, digamos, tan todavía, ¿no? Debatible, tan sensible, dependiendo obviamente de las sociedades de la cual estemos, estemos evaluando. Y ciertamente no hay una uniformidad en cuanto al manejo o al tratamiento que se le da al tema del aborto, ¿no? En algunos países esto o esta temática o este tipo de casos está penalizado completamente, en otros hay una penalización parcial y en varios otros supuestos no se penaliza. Y otro pequeño grupo de países en los cuales el aborto es libre, ¿no? Con tal que sea consentido y demás, bajo ciertos parámetros también en cuanto al tema de la temporalidad de la gestación, se acepta libremente, ¿no? Uno de esos países, por ejemplo, es Colombia, Argentina, ¿no? Que hace poco también logró, ¿no? A razón también de determinados movimientos básicamente feministas y de organizaciones de derechos humanos, de que su parlamento pueda aprobar finalmente esta ley que despenaliza totalmente el aborto, ¿no? Igualmente, y en esa línea va Colombia, en esa línea jurisprudencial básicamente también va México, ¿no? Uruguay, que también lo tiene despenalizado. Y hay un grupo, como mencionaba, de países, yo diría en un número mayor, en los cuales hay determinadas excepciones a esa penalización. Si bien es cierto, la regla puede ser penalizar, hay determinadas excepciones, ¿no? En ese grupo estamos nosotros, pero nosotros estamos solamente con una sola excepción, mientras en otros países puede haber también otras, como puede ser por razones de violación sexual. En otro país como es Ecuador, un poco lo restringe ahí porque dice se despenaliza por razones de violación sexual, pero solamente para una mujer discapacitada, ¿no? Y en otros países incluyen también el tema de cuando el feto tiene anomalías que no sean, pues, en consonancia con un proyecto de vida, ¿no? Que realmente pueda tener capacidad de vivir. Eh, y otros países que ya son más del extremo, en los cuales el aborto es totalmente penalizado. Ahí tenemos a El Salvador, ¿no? Y doy este ejemplo porque precisamente un caso vinculado a la temática, aunque la Corte no propiamente se pronunció sobre esto, pero sí lo hace hincapié o hace referencia a este tema, que fue el caso Manuela contra El Salvador, que se presentó o llegó a la Corte Interamericana, ¿no? Ahí, por ejemplo, un poco también para tener esa otra mirada comparativa, ¿no? En el caso de El Salvador, el aborto es penalizado, sí,
pero a las mujeres no usualmente se las condena o se las procesa por el aborto, sino más bien por homicidio agravado. Esto quiere decir que las mujeres pueden llegar hasta una pena entre 30 y hasta 50 años más o menos. En el caso de Manuela, por ejemplo, fue 30 años, ¿no? Y ahí lo que sucede en la práctica, y esto está documentado en diversos informes, ya sea de ONGs, de organismos internacionales, la misma Corte hace alusión a ello, ¿no? Las mujeres van, se atienden por un tema de aborto espontáneo, por un asunto de que quizás el embarazo, algo está pasando ahí y de pronto, pues lamentablemente pierde el niño. Se atiende y cuando se despierta ya está enmarrocada, como pasó con Manuela, ¿no? Lamentablemente es así. Y lo que sucede también en la práctica es que se tiene mucho temor de recurrir cuando hay ese tipo de eventos o escenarios o situaciones que pueden poner en riesgo la vida incluso de la gestante, y prefieren no ir porque tienen miedo de que luego de ser atendidas por el médico, sean finalmente denunciadas, ¿no? Y es lo que viene ocurriendo en El Salvador, lamentablemente. Como les digo, es el caso más extremo. No hay vistos de que esto vaya a cambiar, al menos en inmediato o en mediano plazo, por el tipo también de sociedad y de gobierno que actualmente existe allí, ¿no? Es una sociedad bastante conservadora en ese aspecto, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un caso, digamos, importante, interesante, relevante, obviamente tiene un impacto importante para las mujeres, ¿no? Sigue habiendo luchas importantes para poder, digamos, cambiar esto o tener el apoyo, el aval de organismos internacionales, tales como la Corte Interamericana, que como les digo, si bien es cierto, no se pronuncia exactamente sobre si el Estado vulneró o no algún derecho humano con la penalización total del aborto, sí hace alusión a él, a este aspecto, porque considera que tiene un impacto importante en la situación de las mujeres en El Salvador, ¿no? Claro, Entonces, ahora, perdóname, Sofía, ahora, sí, un poco para entrar al caso peruano, porque el tiempo no quiero que nos quede corto para sí, poder sí, analizar claro. esta sentencia. Tú decías que hay un supuesto caso que no está penalizado en el Perú, y quizá podemos Ujú. empezar entonces por allí para la siguiente pregunta y analizar también la guía que fue materia de este Ujú. proceso de acción popular. ¿Cuál es el supuesto de aborto que no está penalizado y consecuentemente que nos va a llevar Ujú. a analizar esa guía que el Ministerio de Salud aprobó y que fue objeto del proceso que nos ha traído a este tema hoy día? Sí, sí, muy, muy importante ahí la necesaria atingencia en relación a ese punto. Nosotros solo tenemos una excepción que es el llamado al aborto terapéutico, y esto solamente se configura cuando está en peligro la vida de la gestante o hay una situación capaz de originar alguna situación de gravedad, ¿no? Y permanente mal dentro o en lo que corresponde a la salud de la gestante. Solo en esos dos supuestos se puede configurar un aborto terapéutico, es decir, la posibilidad de que pueda justamente producirse la interrupción del embarazo y que este no sea punible, ¿no? Entonces, esa es la única posibilidad, ¿no? De que a nivel interno, ¿no? Pueda haber la posibilidad de que el personal médico pueda finalmente proceder a realizar este tipo de interrupción, ¿no? Que como les digo es el aborto terapéutico y que el Código Penal actualmente no lo configura como punible, ¿no? Entonces, en Claro, esa ahora, situación el estamos. aborto terapéutico, así como muy bien lo has planteado, se puede ejercer en cualquier etapa del proceso de embarazo, en cualquier etapa del estado de gestación, y si fuera en cualquier etapa, para entender un poco por qué se cuestionó, porque uno podría decir, bueno, si el aborto terapéutico está permitido, no está penalizado, no es punible, ¿por qué hay Ujú, una sentencia del Poder Judicial que confirma su constitucionalidad? Quiere decir que para un sector parece ujú, que esa guía técnica, por más que viabilizaba la práctica del aborto terapéutico, para un sector por lo menos ujú, habría algún vicio de constitucionalidad que conllevó a ese proceso ante el Poder Judicial. Quizás nos puedes ayudar un poco a ujú, entender qué nos decía la guía técnica sobre el aborto ujú. terapéutico. Se podía tomar la decisión o se puede tomar la decisión en cualquier estado del proceso de gestación, y para entender los argumentos de quienes han presentado ese proceso. Sí, a ver, la propia guía establece ahí un margen límite, ¿no? Que es menor a las 22 semanas de gestación, ¿no? Pasado ese
plazo ya no va a ser posible, obviamente, realizar ese tipo de intervención. Entonces estamos allí justamente con la decisión, en este caso, ¿no? De la autoridad, ¿no? En este caso de salud, donde ha determinado de que ese es el momento límite en la cual se puede realizar este tipo de intervención que vaya acorde con lo que el Código Penal establece y, obviamente, poder regular un procedimiento que parta de la premisa de un supuesto que es ilícito, ¿no? No es que sea una cuestión, digamos, un ilícito penal, un tipo penal que está establecido en el Código Penal. Entonces, ese sería el plazo máximo. Y un poco también, como mencionabas, Cristian, para entender cómo así es que alguien, que en este caso fue el demandante, presentó esta controversia, en este caso ante el Poder Judicial a través de un amparo. Esta persona, ¿no? El demandante lo que planteaba era de que esta guía técnica, ¿no? Era inconstitucional porque no se encuadra, en primer lugar, hace como una concatenación, ¿no? Regula, o perdón, se remite a la ley del procedimiento administrativo general para mencionar de que hay un vicio o una cuestión en relación a la validez de este acto administrativo porque eh, estaríamos desarrollando claro, desarrollando un procedimiento respecto de un acto que, según el demandante, por más que no sea punible, no significa que deje de ser un ilícito penal. Siendo así, entonces no estaría configurándose uno de los supuestos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General y a su vez está afectando el derecho a la vida y la integridad de acuerdo a lo que la Constitución establece, ¿no? Entonces, para él no se debió haber protocolizado, digamos, ¿no? Este tipo de casuística, ¿no? Y en el fondo, y esto también lo plantea la parte demandada, estaría planteando incluso una suerte de inconstitucionalidad del artículo 119 del Código Penal, que obviamente la acción popular no es el camino ni la vía procesal, y bueno, ya pasó el plazo como lo Sí, conocemos aquí, que es... para puntualizar, entonces, bueno, era entonces, un proceso de acción popular, ¿correcto? Este ujú, proceso de acción así popular es. que se interpone contra normas de menor jerarquía, y claro, en la medida en que esta guía técnica está aprobada por una resolución ministerial, entonces entra dentro de esta categoría cuestionable vía acción popular. Ujú. Y los argumentos, más que cuestionar, no sé si eso no me queda claro, más que cuestionar la inconstitucionalidad de esta resolución y de la consecuente guía que aprueba, eran más argumentos legales, más basados en que no obedecía, digamos, lo que le venía escuchando la ley del procedimiento administrativo general, o qué otros argumentos habían cuestionados a la constitucionalidad o la legalidad de esta guía. Sí, de lo que entiendo, a razón de la lectura de esta resolución judicial y cómo es que se plantea un poco la demanda, yo comprendo de que la parte demandante parte específicamente del planteamiento de que no se está, digamos, respondiendo a el cumplimiento de estos supuestos que se estableció en la ley y esto a su vez además está vulnerando con ello y en tanto se está reglamentando de algún modo un ilícito penal, según la parte demandante, el derecho a la vida, la integridad personal de la gestante, es decir, de la madre, y también bajo su concepción, pues, de que era necesaria la protección, en este caso, del concebido, del, este, del ser por nacer, ¿no? Entonces, un poco allí era la construcción que hace esta persona para poder o para tratar, ¿no? De cuestionar y finalmente eh, pretender que se declare inconstitucional esta resolución ministerial, como bien lo has mencionado, ¿no? Entonces, allí es donde luego, y ahora seguramente pasaremos un poco a tratar cómo la Corte Suprema, digamos, responde a estos argumentos que plantea esta parte demandante en virtud de lo que entiende él como principal sustento de su demanda porque para él básicamente había una prohibición o no está permitido, no es constitucional que este tipo de actos que para esta persona siguen siendo ilícitos,
tenga una regulación interna, en este caso de carácter sanitaria, ¿no? Por parte, en este caso, del Claro. Ministerio de De Salud, pronto, que atienda a estandarizar el procedimiento, ¿no? de pronto para decirlo Entonces, en otros términos, el demandante dice que si bien no es punible el aborto terapéutico, no se puede regular de ninguna forma porque igual no es amparado legalmente, simplemente no es delito, pero que quien quiera llevar a cabo esta práctica no debe tener una regulación, una guía. Podría así resumirse es. así. Y algo, sí, solamente para ahí hacer el complemento de lo que bien has sintetizado, añade él porque hay una línea ahí que responde a la parte demandada, ¿no? Que los tratados, o en este caso, ¿no? Las decisiones de los comités de Naciones Unidas no son vinculantes y por tanto son una cuestión meramente referencial y que el Estado no está obligado pues a acatar o a seguir la línea del pronunciamiento, que en este caso efectivamente la Corte Suprema sí lo mencionó expresamente, pero para esta parte demandante esos pronunciamientos básicamente son temas, ¿no? Ahí que uno puede tenerlo presente, pero no necesariamente va a ser determinante ni mucho menos vinculante para el Estado, ¿no? De También va acuerdo. por Sí, de ahí un hecho, poco su línea. Ujú, lo máximo. Sí, de hecho, me parece bien que ya ujú. tenemos enfocado en qué consiste el aborto terapéutico, tenemos claro los argumentos del demandante, pero como bien adelantabas, ahora vamos a lo que resuelve la Corte Suprema, porque incluso esta referencia que también está muy buena y que veremos con más detalle contigo de los tratados sobre derechos humanos, porque no sé si es que la Corte hace un control de convencionalidad o no lo hace, que también para que nuestro público nos sigue sepa de qué grado de vinculación o obligatoriedad está detrás de esos tratados, porque no es casual que la Corte Suprema le haya dedicado un buen apartado al tema del respaldo internacional de pronto para la decisión que se adopta. Así que regresaremos un poco más adelante a conversar sobre el tema de los tratados y la jurisprudencia y el papel que juegan en esta decisión de la Corte Suprema. Pero para llegar a ello, quizá nos gustaría que nos ayudes a comprender cuáles son los argumentos más importantes por los que la Corte Suprema no le da la razón al demandante y termina por confirmar, por lo tanto, la constitucionalidad de ese procedimiento que el Ministerio de Salud ha aprobado. Ujú. Sí, a ver, la Corte Suprema parte también en el marco ya de sus consideraciones, ¿no? En virtud de la evaluación que hace sobre el caso, de que efectivamente esta guía técnica, en vez de, como lo plantea la parte demandante, de afectar el derecho a la vida e integridad, más bien es algo que va hacia lo contrario, es decir, que sí va en la línea de la protección del derecho a la vida y salud, en este caso de la madre, porque estamos hablando de una situación de aborto terapéutico y ahí la delimitación, ¿no? No estamos hablando de todo tipo de aborto, sino solamente sobre una situación que es el aborto terapéutico. Y lo que dice la Suprema, esta guía técnica lo que está aportando en principio es una estandarización de procedimientos. Recordemos acá, y esto es un comentario mío, ya no lo dice la Suprema, pero sí me gustaría un poco ahí aportarles, ¿no? Antes de que exista esta guía técnica, si bien es cierto, el artículo 119 del Código Penal sí estaba vigente, no necesariamente en todos los centros de salud, hospitales y demás instituciones de salud pública realizaban un procedimiento de manera uniforme y tampoco los criterios que tenían obviamente eran uniformizados, ¿no? Entonces, si uno hacía una evaluación antes de ello, uno nos vamos a encontrar con que un determinado hospital de determinado lugar del país más o menos iba en determinada línea, mientras otros iban en una línea diferente y mientras una mujer que estaba en la zona A le podían dar el acceso al aborto terapéutico, otra que estaba en el punto B no iba a ser de esa manera. Entonces, allí un poco la importancia del tema de la estandarización de la guía, perdón, del acceso, del procedimiento al aborto terapéutico, ¿no? Entonces, me parece que también por ahí ayuda un poco este tema de que la Suprema refuerce el hecho de que hay una protección del derecho a la vida y salud de la madre en este caso, ¿no? Y ahí la Suprema, y aquí de repente me voy a adelantar un poco a lo que Cristian mencionaba con relación a la cuestión de la No, no, referencia a pero dale, tratados, dale, pero si es que lo consideras sí, pertinente, por favor, adelante.
Ya, sí, gracias, gracias. Lo que pasa es que ahí la Suprema, Ujú. como bien mencionabas, le da una buena cabida al tema de tratados internacionales y principalmente a dos dictámenes de comités de Naciones Unidas. De hecho, buena parte de la fundamentación que utiliza la Suprema para mencionar de que el protocolo o esta guía técnica es constitucional e incluso convencional, lo fundamenta precisamente en que esta guía o con esta guía, con la emisión de esta guía, el Estado estaría cumpliendo o está cumpliendo con las recomendaciones que comités específicos le han eh, formulado al Estado peruano de manera concreta, ¿no? Y ahí entonces voy a pasarme a esta línea, ¿no? Lo que hace la Corte Suprema es referirse a dos casos en particular. Uno que se presentó ante el Comité de Derechos Humanos, que fue el caso Karen Yantoy. Este dictamen ya tiene varios años, estamos hablando del año 2005 más o menos, con lo cual de ahí nos podemos dar la idea de cuánto también es que nos demoramos como Estado para sacar la guía, algo que ya desde el 2005 venía pidiendo, en este caso el Comité de Derechos Humanos, ante un caso en el cual a una menor de edad, porque esta mujer tenía 17 años, se le negó el acceso al aborto terapéutico frente a una gestación que tenía de un feto con anencefalia, ¿no? Entonces, lo que se comprobó ahí, lo que se acreditó es de que a nivel interno, al no haber un procedimiento, que si bien es cierto estaba el 119, el hospital correspondiente no procedió a darle a darle la autorización. Ahí venían diversos factores también, ¿no? No solamente, diría yo, el tema de la ausencia del procedimiento, sino también por algunos temores de los propios médicos, ¿no? La junta médica correspondiente y demás, para determinar que un caso de anencefalia podría configurar un caso de aborto terapéutico. Recordemos que aborto terapéutico es solo para efectos de proteger o ante una situación que ponga en peligro la vida o la salud de la madre en un nivel de permanencia o de gravedad, ¿no? Entonces ahí un poco es la argumentación que nos aporta los comités de derechos humanos. En este caso, en primer lugar, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde equipara el hecho de que el haber renegado este acceso el aborto terapéutico más bien configuraba un trato cruel, inhumano y degradante en contra de la gestante, ¿no? Entonces, esa fue la primera oportunidad y la Corte Suprema recurre a ello y menciona expresamente la recomendación que recibió el Estado peruano, ¿no? Que fue adoptar medidas a futuro que permitan evitar situaciones similares, ¿no? Como en el caso específico de Cael. Luego viene en el año 2009 el caso de LC, que se presentó ante el Comité de para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, Comité CEDAW, y ahí este comité fue más específico, ¿no? Porque ahí sí, ante una situación que se presentó también de una menor de edad, más pequeña incluso, porque en ese momento tenía 13 años, víctima de una violación sexual, ¿no? Esta niña decide ¿no? Al haberse enterado que estaba embarazada, producto justamente de esta situación, tratar de suicidarse, no lo consigue, pero en este acto en el cual pues decide realizar ello, eh, necesita una operación de urgencia y ahí es donde ocurre el tema de la negativa o en todo caso la demora en la respuesta de Ministerio de Salud, o en este caso fue el hospital que dependía ahora, depende de una región, de negarle el acceso y esto que supuso de que hubo un aborto espontáneo y esta niña quedó con discapacidad permanente, ¿no? Una vez más viene acá el tema de la ausencia del procedimiento de aborto terapéutico. Y ahí el comité menciona y le dice al Estado, revisa tu legislación y realiza un procedimiento que permita a las mujeres poder realizar, ¿no? Acceder a este tipo de intervención, ¿no? Y en virtud de estas dos decisiones es que el Estado eh, logra, ¿no? Toda, digamos, una incidencia, ¿no? No solamente por el Estado, sino también por las organizaciones
la emisión de esta guía técnica. Entonces, hay detrás de esta guía técnica toda una historia, ¿no? No es que el Ministerio de Salud se le ocurrió y, bueno, en algún momento, pues, sacó la guía técnica y ya está. Hay una línea detrás que involucra pronunciamientos de estos comités de derechos humanos en el sistema universal, porque no estamos en el sistema interamericano, sino en el universal. Y ahí es donde la Corte Suprema recoge estas recomendaciones y menciona. Lo que está haciendo el Estado peruano es más bien cumplir con lo que los comités nos están pidiendo y estamos así cumpliendo con las obligaciones internacionales que tenemos a portas, porque adicionalmente, y aquí viene la parte constitucional, eh, la cuarta disposición final y transitoria nos dice que tenemos que interpretar los derechos en virtud ¿no? de otros tratados Los derechos humanos. internacionales y también de otros pronunciamientos, incluyendo los comités, ¿no? Y adicionalmente el hecho de que en virtud del artículo 51 de 55 de la Constitución, todos estos tratados entran dentro del derecho nacional, ¿no? Y sumado a esto está el hecho de que ya en el caso de tratados de derechos humanos, estos tienen rango constitucional, ¿no? Entonces, esto es más o menos en resumen, ¿no? El sustento, me parece a mí, principal que tiene la Suprema para poder plantear y finalmente decidir por la constitucionalidad y la convencionalidad, porque también hace alusión a ello. Ahora les voy a compartir un poco un detalle ahí que tengo en relación a ese tema, pero me parece que es lo importante tener en consideración porque quizás no muchos conocemos estos Y, pronunciamientos, estos no, dictámenes De de la magnífico, hecho, Corte. magnífico. sí, de hecho yo te agradezco esos antecedentes porque a veces pensamos que es el Estado el que solo de propia voluntad, de oficio, porque un día pues se decidió hacerlo, es que se toman determinaciones de esta índole, sino que hay una serie de compromisos internacionales en esta materia y en otras más en las que todavía tenemos una agenda pendiente, pero ya pues es importante tener claro de que no puedes estar ahora mirándote el ombligo, particularmente cuando se trata de derechos humanos, porque hay sistemas a los que nosotros además soberana y voluntariamente nos hemos sometido y hay que honrar esos compromisos. Por ese lado, buenísimo los antecedentes. Adelante, Julio, por favor. Ahora, siempre una pregunta solo de conexión para que usted pueda aclararlo y después ya quería ponerle una pregunta de fondo. Siempre hay resistencia por las partes que por lo general son renuentes a acatar las decisiones de comités o de la Corte Interamericana, etcétera, a señalar que el grado de vinculación, ¿no? Si bien en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución que usted señalaba no dice específicamente las decisiones, la Corte Interamericana y el Comité de Derechos Humanos siempre ha interpretado o ha señalado que la interpretación que hacen sus órganos de los tratados internacionales también es vinculante, ¿no? Pero siempre con frecuencia esto es objeto de debate. No sé qué posición tiene sobre el particular. Y ya con relación, nuevamente regresando un poco a la sentencia, me llama bastante la atención que la Corte Suprema va más allá y le dice al demandado, al Ministerio de Salud, que haga algunos cambios, que se ponga un poco más al corriente, ¿no? Que verifique algunas cuestiones que también son importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si el médico, pues por su confesión religiosa, no quiere realizar un aborto terapéutico? ¿O qué pasa con el consentimiento que da un menor de edad? O incluso le pide algunas correcciones. No sé si esas cosas pueda usted puntualizarnos para que la idea quede más redonda también de protección de los derechos de los médicos, por ejemplo, o de los menores que no pueden consentir, de algunas cosas que hay que actualizar en esta guía que es del 2014. Ujú. Sí, gracias. Mira, empezaría por lo último que mencionas, ¿no? En relación a estas puntualizaciones, y en realidad es casi que le pide al Ministerio de Salud, mira, haz esto porque he detectado que hay determinadas problemáticas que debes atender porque ya pasó un poco más de 8 años desde que se emitió la guía, entonces actualizan. Y no solamente pues se queda en el hecho de pedir que la actualice, sino que también hace pues ahí, como bien mencionas, mención, ¿no? Referencia a algunos puntos específicos. Ciertamente uno de ellos es el tema de la objeción. Yo estoy de acuerdo con el hecho eh, de haberse animado la Corte Suprema ¿no? en brindarle algunos
puntualizaciones al Ministerio de Salud para que también pueda pues, realizar las actualizaciones de una guía técnica, como lo hace con otras normas técnicas diversas que tiene el Ministerio de Salud y con el paso del tiempo, ya sea por un tema de que hay diversos cambios a nivel científico, ¿no? Técnico, avances o cambios en las legislaciones. Obviamente esto va a suponer de que en normativa de esta categoría puedan también sufrir algunas modificaciones, siempre a mejor, que es lo que nosotros esperamos también. Y justamente en esa línea me parece interesante de que, por ejemplo, la Suprema haya mencionado el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Que también es un derecho constitucional, es un derecho humano. De hecho, recuerdo que también lo ha hecho alusión el mismo Poder Judicial cuando ha hecho referencia al caso Ana Estrada, ¿no? Que si bien es cierto, le da la carta libre, ¿no? Y le dice a las autoridades médicas, miren, hagan el procedimiento para que por favor ahí ejecuten la decisión, ¿no? En este caso consentida de Ana Estrada y pueda pues realizarse el tema de la eutanasia. Pero, y ahí viene el tema, ¿no? Claro, ahí se considera también el tema de la objeción de conciencia de ciertos médicos, ciertos doctores o personal de salud que obviamente por algunas convicciones no estén de acuerdo con, y sin embargo, pues ahí no es posible obligárseles a realizar ello, más allá de que efectivamente tenga el derecho la persona. Obviamente esto no quiere decir pues de que se le da o se le garantiza este derecho, en este caso al personal médico que tiene esta objeción de conciencia, pero también por otro lado tiene que garantizar de que efectivamente el Estado, me refiero, de Ah, que exista personal médico, ¿no? Que sí pueda realizar la intervención y así pueda es. efectivamente cumplir con lo que se está finalmente decidiendo, ¿no? Porque si no nos quedaríamos ahí, hay objeción de conciencia, no se puede hacer, no tengo médicos, Por entonces no hago. supuesto, claro. Creo que esa no es la situación. ¿No? Ah, Entonces, las garantías tienen que ir, digamos, de manera complementaria y yo creo que sí está en la línea y de lo correcto el establecer la necesidad de que para efectos de un tema que, como les mencionaba al inicio, todavía sigue siendo muy sensible, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? De hecho, próximamente y seguramente nuestro público también, si es que sigue un poco los debates a nivel constitucional, seguramente pues vamos a tener noticias en relación a este procedimiento de amparo seguido por el asunto de la píldora, ¿no? De la AOE, que también involucra un poquito por claro, ahí el tema del aborto, con lo cual estamos pues en una situación en la que todavía no hay una uniformidad, ¿no? Y más aún en una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces yo creo que sí Bueno, es pertinente este tema de la cuestión de conciencia. Otro tema interesante, importante, es la referencia a a las personas, ¿no? Bajo la terminología de incapaces, ¿no? Incapaz. claro. Entendería trato de entender un poco ahí la referencia a ello en la guía. Uno, por el tema temporal, porque estamos hablando ya hace casi 9 años atrás. Otro, porque el Código Civil todavía tiene la utilización de estos términos, ¿no? Pero en contraparte está la emisión de decreto legislativo que fue emitido en el año 2018-2019, por ahí, en la cual se hace toda una modificación en cuanto a la normativa, incluyendo el Código Civil también, en parte, pero no, hay algunas cosas que todavía faltan por cambiar en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces ahí viene bueno, todo este tema de la necesidad de variar las La terminologías que tecnología. puedan ser peyorativas o más bien puedan transmitir a un determinado modo de discriminación en contra de estas personas. Entonces, por ahí también un poco va la Suprema y dice, tienes que modificar esa terminología y si quieres referirte a menores de edad, Sí, te refieres a menores de edad que tienen una capacidad restringida. Y si te refieres a personas con discapacidad, no es que sean incapaces absolutos, relativos, simplemente que son personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero con igualdad de derechos como cualquier otra persona, ¿no? de acuerdo. Muy bien. Y finalmente este tema del consentimiento, ¿no? sí, de los Que también nos menores. mencionaba. Quería. Ujú. Vale, Ajá. De un menores, poco sí, ya de menores. para ir cerrando, mi querida Sofía, para que el tiempo no nos quede corto, yo quiero cerrar por mi participación en esta entrevista, que en realidad podría dar para más largo, pero esto es como la televisión, decimos
graciosamente, pero es tal cual, estamos en vivo y en algún momento nos pueden cortar y no quisiera que el público se quede con la pregunta. A modo para mí de cierre, y dejo servida la pregunta para que al momento ya de tu intervención final nos aclares un poco el panorama, es importante que el público sepa que esta problemática no solamente tiene una lista nacional, sino internacional, que ha conllevado justamente a que el Estado peruano tenga que adoptar este protocolo, que afortunadamente ya se ha declarado constitucional. Hay tareas pendientes, como bien da cuenta nuestra invitada, para que se actualice, porque finalmente es un procedimiento, un protocolo que fue emitido en el año 2014. Han pasado varios años hasta que por fin se ha constitucionalizado, pero es una materia en la que el ámbito internacional empieza un poco a poner la pauta de cómo debemos actuar en materia de derechos, y no es la única. En algún momento, como decías, el tema de la píldora del día siguiente va a tener una connotación quizá parecida, o el matrimonio igualitario, por ejemplo, porque en el marco del sistema interamericano hay un temperamento distinto a como nuestro Tribunal Constitucional ha resuelto al respecto. Entonces, hay una cada vez mayor presencia de los tratados sobre derechos humanos y de las instancias internacionales de protección que van marcando la pauta de cómo abordar los derechos en cada país, lo que pone más en evidencia que ya no podemos mirarnos en el ombligo, como digo coloquialmente. Así que yo solamente me quedo con esas ideas importantes y dejo solamente la pregunta hacia el final, o la reflexión hacia el final, de que el público entienda cómo es que esos tratados van a tener una cuota de injerencia importante en esta y otras materias como las que he mencionado, para que no vean o piensen que estamos en una isla, sino que hay que comenzar a participar, y ahí viene todo ese tema del control de convencionalidad, que lo dejo como para reflexión final de tu parte. Por mi parte, yo solamente agradecerte. Realmente siempre es un placer tenerte, es la segunda vez y espero que no sea tampoco la única, porque siempre sale bien una voz autorizada en estas materias tan sensibles. Muchas gracias. Adelante, Julio. Sí, bueno, y muy interesante el tema, se ha pasado demasiado rápido el tiempo, había muchos temas por explorar, pero creo que sí, yo debo suscribir la idea de que las mujeres deben decidir sobre su propio cuerpo y por tanto, no, aun cuando la pena es muy baja para el aborto eugenésico y por razones de violación, son 3 meses de pena privativa de libertad, y yo creo que no debería existir pena, ¿no? Debería sí regularse el momento hasta el que puede hacerse, ¿no? Yo creo que la regulación más razonable es la que emite el aborto cuando todavía no hay tronco encefálico y por tanto no hay susceptibilidad, no se lastima, por tanto, o se crea dolor al concebido. Esto pasa entre la semana 12 y 14 y por tanto creo que debería ser así, sin perjuicio de apoyar esta sentencia, y así como hemos criticado otras decisiones, por ejemplo, del Tribunal Constitucional la semana pasada, que es una sentencia sumamente defectuosa y limitada. Creo que esta sentencia hay que saludarla, está muy bien redactada, está muy bien fundamentada. Nuestros saludos, en particular, bueno, del suscrito para la doctora Barra Pineda, que es la ponente, lo ha hecho muy bien, y hay que reconocerlo, y creo que me quedaría con esa reflexión. Sofía, finalmente tiene usted el micro de contacto legal para decir sus ideas finales. Gracias, Julio. Gracias, Cristian. Sí, miren, a ver, este tema del control de convencionalidad, me parece que cada vez lo escuchamos más, con lo cual nos supone la necesidad de poder entender y comprender los alcances de ¿no? Y cómo así este control se complementa y no se excluye del control de constitucionalidad al que seguramente estamos más acostumbrados quienes somos abogados, teniendo como parámetros la Constitución. En el caso del control de convencionalidad tenemos como parámetros la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados interamericanos sobre normativa o actos a nivel interno de los estados, y evaluar qué tan acorde justamente están a esos parámetros, ¿no? Entonces, se nos da la posibilidad a los estados de poder ejercer ese control de convencionalidad de oficio, ¿no? En varias ocasiones, y nos da la posibilidad de poder, a nivel de los organismos pertinentes, solucionar algún tipo de problemática que efectivamente no esté yendo en la línea de la garantía de derechos, de los derechos humanos en virtud de lo que establecen estos estándares, ¿no? Ahí un poco, y lo que les mencionaba, ya lo voy a hacer chiquito nomás para no pasarnos del tiempo, es lo particular de esta sentencia de la Suprema, desde mi punto de vista, es de que hace alusión al control de convencionalidad,
pero al parecer estaría extendiendo el parámetro también a tratados por fuera del sistema interamericano, porque recordemos que los comités de Naciones Unidas están dentro del sistema universal de Naciones Unidas y son sistemas que, si bien es cierto, van a la protección de derechos humanos, pertenecen a ámbitos distintos, ¿no? Entonces ahí como que se ha ampliado la cuestión, no es que hace alusión ni al Pacto San José ni a jurisprudencia de la Corte. Directamente la Suprema hace alusión solamente a temas de comités y se refiere al control de convencionalidad. Entonces ahí, en todo caso, un poco para reflexionar y quizás ya abordarlo en otro espacio, pero lo dejo ahí porque me parece que es una cuestión ahí importante resaltar. Bueno, y finalmente, ¿no? Como ustedes bien mencionan, se vienen seguramente otras decisiones a nivel jurisprudencial, constitucional, como lo es la píldora, como lo ha sido, y creo que quizás esto no ha sido muy difundido, yo hubiera esperado que sí, con el tema de el orden de los apellidos, ¿no? Que salió Ah, sí. recientemente, la semana pasada, ¿no? Y que reivindica de alguna forma allí también los derechos de las mujeres, ¿no? Porque detrás de eso, una vez más, está el romper con la naturalización, ¿no? Que existe respecto de esta razón de por qué siempre hemos asumido casi en automático que el apellido del papá va primero y el apellido de la mamá luego, ¿no? Entonces, creo que da también una posibilidad para tener un espacio académico o de esta índole, que es muy interesante tener una conversación con ustedes, en verdad, y poderlo compartir con nuestro público, de poder comprender un poco los avances, ¿no? En este caso a nivel jurisprudencial, en virtud de derechos, ¿no? Puede haber determinados cuestionamientos o cosas en las cuales no estemos de acuerdo, pero siempre que esté de por medio algún tipo de avance en cuanto al reconocimiento de derechos, me parece que va a ser una buena oportunidad para poderlo ahí resaltar, ¿no? Bueno, sin más, yo les agradezco el tiempo, la oportunidad y también a nuestro público asistente que nos ha venido escuchando hasta este momento. Muchísimas gracias No, gracias a por ti, ello. Sofía. De hecho, este es un espacio que va quedando cada vez más corto porque la verdad es que las preguntas que nos quedan en el tintero son igualmente interesantes como, por supuesto, tus respuestas, pero sí, pues ya tenemos que cortar este espacio, pero sí, quizá dos mensajes finales. Primero, agradecer a nuestro público efectivamente que nos sigue. En efecto, vamos a estar siempre al pendiente de esa lucha permanente, constante de la mujer por alcanzar ese ejercicio de derechos que genuinamente les corresponden y que por cuestiones que ya todos y todos conocemos no los ha podido desplegar, pero ahora hay un aparato, un sistema de impartición de justicia que comienza a percatarse de estos problemas y los está paulatinamente resolviendo. Y lo segundo, para ya despedirme por mi lado, mis palabras de solidaridad para la gente, amigos y amigas que no necesariamente la están pasando bien en nuestro país, producto de estas calamidades, las lluvias, los huaicos. Siempre van a encontrar aquí un espacio de solidaridad para con ustedes. Julio hacía referencia a colectas y otras obras o iniciativas que se están llevando a cabo para poder llevarles la ayuda. Por nuestra parte, esperemos que dentro de lo que lamentablemente no es necesariamente algo del agrado de todas o todos, o creo que de nadie, por lo menos que este espacio nos ayude a salir un poquito de esa problemática, informarnos de algún tema de actualidad que no deja de ser, por supuesto, no tan importante como naturalmente el problema que golpea a muchas familias en este momento. Mi solidaridad, un abrazo fuerte de este lado de Contacto Legal. Adelante, mi querido Julio. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Sofía. Hemos estado muy atentos a lo que nos has explicado, hemos aprendido un montón y estoy seguro que también nuestro público que nos sigue a través de varias plataformas ha entendido también. Te agradezco infinitamente. Y hemos llegado así al final de este episodio. Recuerden que estamos todos los viernes a través del Facebook de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, a través del Facebook de la Universidad Continental y ahora a través de Twitch pronto, a través de TikTok. Nos veremos la siguiente semana con un nuevo tema muy interesante. Nuevamente, mi abrazo y solidaridad para todos y para todas. Y muchas gracias por el fin de semana. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Muy buenas noches. Chao, chao. Chao, buenas noches. Chao.